En esta ocasión vamos a empezar una serie de charlas en las cuales vamos a tomar como referencia pues, algunos tratados de alquimistas, su simbología, vamos a analizar su simbología, puesto que revisten unos bellos grabados, emblemas, que son magníficos, que, bueno, se constituyen, como ahora vamos a ver, en auténticos mapas de la conciencia, pues para aquellos buscadores que quieran tirar del hilo de Arianda y llegar concretamente a obtener, pues prácticamente el triunfo hermético, tal como expresaban estos mismos autores, y alcanzar la consecución de esa esotérica y grandiosa gran obra de la alquimia gracias a la enseñanza de la orden, gracias a la enseñanza que nos ha dado un maestro, al igual que otros. En Maston Johansson, pues podemos de alguna manera clarificar mucho más pues todo lo relacionado con la operatoria alquímica, las herramientas que debemos de utilizar, etcétera. Y sin más dilación, pues para empezar de una vez por todas, pues vamos adelante. Bien, a lo largo de varias conferencias, como he dicho, pues hemos hablado de la simbología de la gran obra, pues haciendo mención, pues como he dicho ahora, ¿no? De algunos autores, muy interesantes, por cierto. La simbología, como ya sabemos, pues es un lenguaje que reviste pues auténticas verdades eternas que trascienden el tiempo, las culturas, mientras las edades oscurecen el devenir de la historia, pues la enseñanza de los maestros iniciados en el arte de la alquimia, pues nos puede proporcionar luz, como hemos dicho hace un momento, pues para poder emprender el empedrado camino, ¿no? Que nos conduce a la autorización íntima del ser, pues y a la liberación final. El autor que hoy nos ocupa se hacía llamar Nobilis Germani, philosophy, es decir, noble filósofo germánico. No se sabe prácticamente nada, pues al igual que otros enigmáticos alquimistas, se sabe bien poco, salvo que trabajó en el norte de Alemania alrededor del año 1500 y su obra de lápide filosófico pues es notable tanto por la belleza de sus emblemas como por su texto. Respecto a la piedra filosofal, el autor afirma lo siguiente: ninguna enfermedad se le resiste. Sana los cuerpos de los metales, los animales y los hombres. De allí procede la inteligencia de los sabios y de que han recibido de Dios el don celeste, que se llama piedra de los sabios, donde reside la virtud y todo poder. Bien, una pequeña aclaración. Como son bastantes grabados los que conforman esta obra, vamos a analizar de alguna manera los más importantes. Se quedan fuera prácticamente solo 3 o 4 y vamos a intentar pues, dar luz acerca de lo que nos quiere decir el doctor. El libro de Lansbury pues, evita realmente capas complejas de símbolos o imágenes paradójicas, surrealistas, y presenta su mensaje pues, a través de la simplicidad directa de imágenes, que quizás es a la hora de transmitir un mensaje lo más directo, ¿verdad? Es quizás esta simplicidad pues, unido al poder arquetípico de su simbolismo lo que hace que esta obra sea accesible para pues, la conciencia actual. El mismo autor, el mismo Lansbury, afirma en la introducción de su libro Tratado de la Piedra Filosofal lo siguiente: he comprendido claramente la sabiduría y por el arte he llegado hasta su fundamento, pues Dios me ha dispensado su gracia y me ha dado el saber con el entendimiento. Así me hice autor de este libro, en el que reina un orden digno de ser considerado, a fin de que lo comprendan los pobres y los ricos. Ciertamente no hay sobre la tierra otro semejante, y así no he faltado a mi deber, ya que había metido a la profundidad de la verdad. Con atención y silencio, mi obra, leedla, y no os cause reparo leerla mucho más a menudo. Así aprenderéis la verdad y convertiréis mejor a la vez que comprender este auténtico don divino. Bueno, esto es toda una declaración de intenciones del autor, ¿no? Vemos aquí algunas imágenes iconográficas de las cuales se reviste pues, lo que es la alquimia. Y continúa diciendo el autor: con la ayuda de Dios os instruiré y sin disimular nada de lo que es verdadero. Entonces, cuando me hayáis comprendido, bien seréis liberados de todo error, pues no sino una sola cosa en la que está contenido todo el secreto. Por eso no debéis descorozonaros, es preciso que el tiempo y la paciencia sean vuestra balanza, si queréis gozar de noble fruto. No sintáis ni vuestro tiempo ni vuestro trabajo, pues tenéis que cocer la simiente de los metales día a día, durante semanas,
Adheréis entonces la cosa despreciada, el arte entero y la perfección, aquello que todos encuentran imposible, aunque sea fácil y realmente simple. El alquimista, tal como hemos afirmado en anteriores ocasiones, pues tiene como objetivo la transmutación del plomo en oro, es decir, la transformación de la muy humana personalidad en el oro del espíritu. El animal racional realmente es una máquina durmiente, tal como hemos expresado en otras charlas. El objetivo es despertar la conciencia adormecida y liberarse de la rueda del samsara, unirse al íntimo, al ser, y completar la gran obra de la alquimia esotérica. El Tratado de Landsberg es un caso más de guía o mapa alquímico, pues revestido, tal como él mismo expresa en esa pequeña introducción que hemos leído, revestido de auténticos jeroglíficos que comparado con otros autores hay que también decir que, aunque no son sencillos de develar, pues hay autores que son todavía muchísimo más esotéricos, como por ejemplo Basilio Valentín en sus 12 llaves de la filosofía, pero que bueno, aún así nos atreveremos a hablar en su momento también de esa obra. Decíamos que su obra está revestido de jeroglíficos que una vez develados nos proporcionarán pues, importantes claves para realizar el trabajo interno. Si nos encaminamos entonces a su estudio, pues quizás clarifiquemos un poco más o nos reafirmaremos más en lo que es el haz de 6, nuestro propio camino, pues que es el que queremos hollar hasta conseguir lo que es esa realización, ese despertar y esa realización de la obra final. En el blasón del autor, que es el que vemos ahora en pantalla, pues ya encontramos alguna clave, al igual que en su propio nombre, ¿no? Recordemos que muchos alquimistas ocultaban su personalidad humana bajo un seudónimo de carácter eminentemente simbólico, pues que hacía referencia a su condición de adepto autorrealizado. Recordemos, por ejemplo, el caso de Fulcanelli, en el cual en su nombre, Fulcan Eli, Fulcano Helios, se oculta lo que es una clave bastante importante, fragua de Vulcano y Helios, la obra del Sol, la obra solar. Basilio Valentín, el enigmático autor de las 12 llaves de la filosofía, del cual acabamos de mencionar, pues cuyo nombre significa vencedor de la piedra. Pues algo bastante evidente si hablamos de la alquimia, puesto que obviamente los alquimistas querían obtener lo que es la piedra filosofal. En el caso de Landsberg, su nombre contiene dos raíces. El alemán Lamm, que significa cordero, y Springen, brotar, saltar. De la misma manera, en inglés, Lamb significa cordero, spring, primavera o Pascua, en este caso primavera. En ambos casos estamos aquí frente al cordero pascual o cordero del cual brota la sangre salvadora. Y también vemos concretamente ese cordero que aquí en lo que es su propio escudo de armas, por decirlo así, su propio blasón familiar o su propio blasón alquímico, que algunos autores totalmente lo unifican, tanto el blasón familiar como el blasón alquímico, de ahí que haya toda una ciencia hermética que nos habla precisamente de los blasones o escudos familiares, que algunos adeptos utilizaron precisamente pues como algo simbólico, donde se ocultaba realmente bastantes claves relacionadas con la gran obra. En su momento también hablaremos del mismo. Pero aquí vemos justamente un cordero arriba y un cordero abajo. Tal cual es arriba, es abajo, tal cual abajo es arriba. Como decíamos, todos los libros de alquimia están escritos en clave y para entenderlos pues hay que conocer la clave de la magia sexual. Todo el modus operandi que se muestra en los tratados de alquimia se relaciona con la transmutación de la energía sexual. Tenemos que tener muy claro que cuando hablamos de la enseñanza Rosacruz, vemos concretamente que Rosacruz es aquel que se ha unido al Padre. Vemos siempre el arquetipo del típico alquimista trabajando en su fragua, en la fragua de Vulcano, expresión auténticamente simbólica que viene simplemente a simbolizar el trabajo pues, en la novena esfera, con la magia sexual, con el Utvareta Yoga, con el arcano solar, del cual hablaremos prácticamente al final, cuando hablemos de los 3 tipos de transmutación. En el primer grabado que vemos, observamos un mar y en el primer plano 2 peces relacionados con la constelación de Piscis, que alude obviamente al elemento agua. A los estudiosos y practicantes de la divina alquimia les interesa ese líquido precioso, obviamente es fundamental. Ese agua es el famoso mercurio de los sabios.
es la materia prima de la alquimia esotérica. Podemos ver algunos ejemplos, algunas referencias sobre el agua, que creo que es el elemento más importante que algunos alquimistas detallan en sus obras. Por ejemplo, Roberto Valensis, en su obra La gloria del mundo, afirma lo siguiente: solo hay un manantial en todo el mundo del que pueda obtenerse este agua. En verdad, resulta difícil encontrar la fuente, pero el que sabe dónde está puede obtener la piedra. Otro alquimista, Nicolas Valois, en su obra Los 5 libros o la llave del secreto, afirma lo siguiente: a justo título, nuestra divina agua es llamada la llave, luz, diana que ilumina el espesor de la noche, etc. El mítico cosmopolita, ese enigmático alquimista, al que algunos han atribuido la personalidad, la muy humana personalidad de Alejandro Seton, decía y afirmaba también sobre el agua lo siguiente: su verdadero nombre propio es agua de nuestro mar, el agua de vida que no moja las manos. Todas las criaturas la usan, pero la usan por lo general miserablemente. En el libro El Rosario de los Filósofos, recordemos que es una recopilación medieval de bastantes libros y tratados de alquimia, se dice con respecto al agua lo siguiente: todo nuestro magisterio se hace con nuestra agua. Hijo, te advierto que toda tu empresa consiste en la cocción del agua. La materia de la piedra de los filósofos es el agua. De la misma manera, el alquimista Bonelus afirma: a todos vosotros, amantes de este arte, os digo en fe y amor, abandonad todos vuestros métodos y sustancias, ya que nuestra sustancia es única y se llama agua viva e indestructible. Nuestro magisterio depende solamente de nuestro agua y no precisa de nada más. Otro famoso adepto, Filaleté, en su libro Breve disertación del arte hermético, afirma: el que sabe exactamente de la majestuosidad de este agua, ninguna palabra ni secreto de los filósofos, dicho, escrito o enigma, se le puede ocultar. El mismo Filaleté afirma también respecto al agua lo siguiente: es el origen de nuestra obra, es la llave muy noble de la obra de los sabios y el instrumento principal de nuestra piedra. Por tanto, que tú ten cuidado. Consiste toda esta obra en preparar bien este agua de vida viviente y celeste que no moja las manos. Bueno, pues obviamente esa agua se refiere realmente a nuestras propias aguas espermáticas. Y al respecto, el maestro Johansson afirma: la simiente humana es divina, es solar y en ella se hallan latentes todas las potencialidades que posee un hombre. La criatura humana desconoce completamente todo el poder divino que se haya contenido en su simiente. Desconoce todo aquel potencial de vida que se haya encerrado en su ensemis. El ser humano que verdaderamente sabe lo que contiene su simiente, un día se convertirá en un hombre solar. El Rosacruz sabe asimilarse toda la vida contenida en su simiente. Lo más precioso que tiene la criatura humana es su semilla, su simiente. Nada hay en el universo que tenga un valor semejante a la simiente humana. La simiente humana es invalorable. La simiente humana es energía solar latente. Basta saber cómo desarrollar todo el potencial energético contenido en el Enseminis para transformarnos completamente, convertirnos en seres humanos y realizarnos como verdaderos hombres. La energía sexual es vida y es gracias a esa energía contenida en nuestra simiente sexual, en nuestra simiente divina, que podemos elevarnos del nivel de bestialidad en que se debate la llamada humanidad hasta las ígneas alturas del superhombre. Bien, ahí vemos precisamente un ejemplo que vamos realmente a comprender y a explicar cuando hablemos del símbolo del pez y de la piedra filosofal. La palabra pez en griego se escribe ictus, cuyo significado profundo es Jesús Cristo, el Salvador, Hijo de Dios, o en este caso Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Esta es la gran verdad que nos revela Landsberg. Al respecto, ese otro enigma que constituye la propia existencia de otro misterioso alquimista como Fulcanelli afirma lo siguiente: el pez es el jeroglífico de la piedra de los filósofos. Es en su estado primitivo, porque la piedra, como el pez, nace del agua y vive en el agua. Entre las pinturas de la estufa química ejecutada en 1702 por P.H. Fu, vemos un pescador con una caña sacando del agua un hermoso pez. Otras alegorías recomiendan pescarlo con ayuda de una red o de una malla.
la cual es imagen exacta de las mallas formadas por hilos cruzados y esquematizados en nuestras galets. Aquí un pequeño paréntesis, en Francia llaman galet a lo que pues en otros países, por ejemplo en España y en otros países, denominan lo que es el famoso roscón de Reyes, en el cual, como muchos sabemos, en ese roscón se esconde un pequeño tesoro o regalito para aquel que, bueno, al cortar el roscón, pues tiene la fortuna de que le toque un trocito en el cual esté contenido ese pequeño regalito, que puede revestir la forma de una pequeña figurita, etc. No deja de ser pues, un tesoro o un emblema. Y recordemos que precisamente tanto la galette en Francia como lo que es el roscón de Reyes, pues está confeccionado con levadura. La palabra galette, ahora encajaremos esta descripción y este detalle de lo que acabamos de decir en lo que es la conclusión final relacionada con nuestras propias aguas espermáticas. Aquí vemos una imagen de las catacumbas en las cuales pues figuraba precisamente ese pez del cual nos habla Fulcanelli con esa cesta. Bien, la palabra galet quiere decir afortunado, porque precisamente el que come el trocito de pastel y logra que dentro de ese pastelito esté el tesoro, o lo que es el regalito, la figura generalmente destinada pues a sorprender pues a aquel al cual le ha sido destinado y ha tenido la fortuna de en ese trozo encontrar ese pequeño regalo, pues se considera que es alguien afortunado. Son semejantes esas galets, como dice el autor, pues al roscón de Reyes, tal como hemos dicho, donde en la levadura se esconde un tesoro o regalo. Bien, una curiosa pintura de las catacumbas que representa un pez nadando en las olas y llevando sobre el lomo una cesta que contiene unos panes y un objeto rojo de forma alargada, que es tal vez un vaso lleno de vino. En las procesiones de las bacanales de las Cristóforas llevan una cesta de baco llamada cista, en la cual, según se nos dice por un autor, Fr. Noel, estaba encerrado cuanto había de más misterioso. Este mismo saber o tradición nos menciona a Moisés deslizándose en una cesta o cuna por entre las aguas, siendo más tarde rescatado del acuoso elemento. Y Lamsbury afirma, entonces saldrá de ellos el gran mar que ningún hombre puede describir. Y aquí lo que por eso entienden los filósofos. Se encuentran dos peces, pero los dos no son más que uno. Son dos, sin embargo, y no obstante son uno solo. Si hemos visto que el pez representa en las catacumbas al Cristo, y ahí en nuestras aguas prismáticas se encuentra latente el misterio de la piedra filosofal del Cristo, pues es bien comprensible pues, entender lo que a continuación pues, nos dice el maestro A. Wanson respecto a esta cuestión. Todo el maravilloso poder solar contenido en la simiente humana es el poder del Cristo. Es el Cristo quien vive y palpita en cada átomo sexual. El Cristo no es un individuo, no es una persona. El Cristo es sustancia que se halla depositada en nuestras mismas glándulas sexuales. El enseminis es la morada de Cristo. A Dios solo podemos llegar con la castidad real, es decir, con la transmutación alquímica de las aguas espermáticas. Es la energía sexual, la energía solar concentrada en la simiente, la única que puede despertar en la criatura humana toda aquella gran potencial encerrado en el hueso coxigio y cuyo bendito nombre es Kundalini. La divina madre Kundalini es la misma bendita madre de Jesús el Cristo. Es María, la Inmaculada. Ella se nutre con la energía sexual y es la madre de la energía sexual. La divina madre es la madre del sol Christus. Ella espera el instante supremo de ser despertada y poder levantarse victoriosa sobre la vara maravillosa que sostiene el organismo planetario, la columna vertebral. Bien, obviamente, cuando hacíamos referencia hace un instante a lo que es el roscón de Reyes o a la galette, pues obviamente pues relacionamos pues, prácticamente las dos cuestiones. Ahí, en nuestras aguas espermáticas, se encuentra el misterio del Cristo en sustancia, un auténtico tesoro para aquel que lo descubre y lo sabe apreciar y realizar. De la misma manera, en la galette de Reyes, ese pequeño tesorito, pues está realmente por parte de Zuccanelli utilizándose pues como pues un jeroglífico explicativo de lo que realmente contiene el mercurio o nuestras propias aguas espermáticas, que es justamente el Cristo o de otra manera la piedra filosofal de manera acuosa que más tarde, después de todo el trabajo, toda la operatoria alquímica y
después de atravesar todas las montañas relacionadas con la iniciación, esas 3 montañas, pues será realizado y humanizado a través de aquel que haya cumplido todos los requisitos, como luego veremos. Bien. Decíamos, mediante la cocción de la materia prima de nuestras aguas espermáticas, se hace ante nosotros la gran mar. Esa cocción se realiza en el laboratorio del alquimista. Y una vez más, acudimos de nuevo a lo que afirma el maestro Johansson, que dice lo siguiente: la materia prima es el enseminis, el licor seminal, el semen. El hornillo mágico del laboratorium oratorium es el chakra coxígeo. El agua es propiamente el licor seminal. Los cordones o canales o nadis de Ida y Pingala son los tubos o conductores por donde ascienden los vapores seminales hasta el destilador o anapique del cerebro. Siempre solemos visualizar en los libros de alquimia pues muchísimos atanores, muchísimos hornos que revisten pues el simbolismo que acaba de explicar el maestro. Vemos a la izquierda pues obviamente a Mercurio con su casco alado, con su famoso caduceo, y a la derecha un león, del cual luego hablaremos también brevemente. El león suele revestir una doble simbología. Aquí, obviamente, está simbolizando lo que es el fuego, porque justamente el fuego, el espíritu, es el que se contiene en el enseminis. Y el enseminis o mercurio es con el que tenemos que trabajar para realizar la gran obra. Bien, respecto al barco que figura en el grabado, a lo lejos, pues lo podemos recuperar un instante. Ahí lo tenemos, justamente en el centro de la imagen. Respecto al barco que figura en el grabado a lo lejos, lleva a bordo pues, una serie de personas en actitud de despedirse. Aquellos que se lanzan cual Sinbad alegórico a la búsqueda de sí mismos, pues han de despedirse de muchas ataduras, apegos, en definitiva, de su propio ego. No olvidemos a Jasón y los argonautas que se lanzaron al embravecido océano en busca del vellocino de oro. Ese barco o arca, también utilizado por Noé, no es más que el Sajamaituna, el gran arcano, clara alusión a la práctica de magia sexual entre el hombre y la mujer. El gran arcano o Tranta blanco, el Udvareta Yoga, que terriblemente codiciado en la Edad Media, fue buscado por muchos sin poder encontrarlo, pues que estaba revestido de una impenetrable simbología. Y fue hallado por unos cuantos alquimistas que nos legaron su trabajo en esos magníficos tratados que, tal como hemos dicho al principio, intentaremos ir develando a lo largo de esta serie de joyas alquímicas. Alquimistas que, como Lansbury, realizaron la gran obra alquímica a través de este misterioso arcano o arca. Se inicia el verdadero magisterio alquimista a través de este arcano solar, que habrá de llevarnos a la obtención pues, de la piedra filosofal, de la pera de los esplendores o a la realización de eso que es el lápiz o el Cristo. Bien, nos posicionamos en este siguiente grabado que representa un dragón y un caballero enfrentándose concretamente al mismo. Y Lansbury afirma: el filósofo declara que este combate se parece al encuentro de una bestia salvaje en el bosque de un dragón negro. Bien, en verdad, si se le corta la cabeza, puede entonces aparecer su color negro y se reviste de una blancura de nieve. Nuestro alquimista Lansbury se está refiriendo a la fase de la alquimia denominada como putrefacción, la nigredo. Recordemos que existen 3 fases: albedo, nigredo, rubedo. Es la fase de la muerte relacionada o simbolizada por el cuervo negro. No es posible darle al mercurio o simente base de nuestras operaciones cambio alguno según los regímenes secretos, en tanto no se destruya la costra egoica que caracteriza al animal racional. El ego se mantiene y se alimenta con eso que es la fornicación, entendiendo fornicación como el orgasmo y el derrame seminal. El maestro Johansson afirma que la fornicación, la lascivia, la obscenidad, las aberraciones sexuales son precisamente el origen del ego, su alimento, y por ese alimento lucha desesperadamente. Si queremos disolver el yo, pues hay que empezar por acabar precisamente con la lujuria. Este dragón del grabado que estudiamos es la viva imagen de nuestras pasiones animales o la representación de nuestros instintos lujuriosos y bestiales. El yo animal se alimenta del mal uso del mercurio líquido o el ensemen. En algunos tratados de alquimia al ego se le llama mercurio seco.
Dicho mercurio seco se fortalece cada vez más siempre que damos rienda suelta al dragón lujurioso que llevamos dentro. Respecto a la muerte del ego, remitimos a conferencias anteriores, a los amigos, puesto que ahí se especifica cuáles son las fases de esa muerte del ego explicadas por el maestro, tales como las conferencias que dimos sobre el ego, el enemigo secreto, y la otra conferencia, Morir para morir, la muerte psicológica y el nacimiento alquímico. Ahí se puede encontrar, o pueden encontrar, pues, todos los pormenores para lo que es precisamente la decapitación del ego. La espada que el iniciado lleva en la mano para combatir al dragón representa también la voluntad. Y bueno, aquí vemos también, pues, parte de la iconografía medieval que nos habla de la fase de la putrefacción o de la muerte, que tiene que ver precisamente con la disolución, con la muerte del ego, el caput mortum, con el cuervo que simboliza precisamente esa muerte. Bien, este bello grabado que tenemos delante, magnífico, nos muestra un ciervo y un unicornio. Las tradiciones esotéricas atribuyen al ciervo características que lo hacen representativo del alma. Recordemos a la cierva de patas de bronce y cuernos de oro llamada Cerinita, que Hércules, el Hércules mitológico, captura en su tercer trabajo, luego de eliminar de su psiquis el abominable jabalí de Erimanto. Entre los aztecas, el ciervo era llamado Mazal y aparece mostrado en la piedra del sol o calendario azteca como representación del séptimo día. El ciervo es fiel exponente del segundo tipo de mercurio, el alma metálica del esperma. Su sutileza o sublimación y blancura hace referencia a que dicho mercurio ya no está cargado de elementos pesados, de carácter psicológico. El unicornio va unido realmente al ciervo, pues el ciervo sería el elemento mercurial y el unicornio la característica superior de dicho elemento, su blancura. Tener ciertamente el unicornio, las aguas blanquecinas, indica que se ha adelantado bastante en el trabajo. Aquellos que ya tienen agua blanqueada o se encuentran inmersos en la creación de los cuerpos solares internos de naturaleza crística, implica, pues, darle otro sentido simbólico al ciervo, tal como hemos comentado. En la cierva consagrada a Diana encontramos una alusión al alma humana, al esposo de la Valquiria. El alma humana del maestro queda configurada tras superar con éxito la cristificación del cuerpo causal en la quinta iniciación de Misterios Mayores. El maestro Johansson afirma, solo en base a constantes transmutaciones del enseminis se logra despertar conciencia, generar o crear los cuerpos internos de naturaleza crística y vestidos de boda llegar a la sublime gran boda alquímica de las almas gemelas, para luego, siendo uno en el Padre, sumergirnos en la increada luz del absoluto. Tal como dice el maestro, constantes transmutaciones del enseminis mediante la cocción de nuestras propias aguas espermáticas con el sagrado arcano sol. Bien, pasando al siguiente grabado, tenemos dos leones que presiden este bello grabado. Los alquimistas nos hablan de dos leones, el león verde y el león rojo. Digamos que son dos estados del mismo elemento, fuego, uno más desarrollado que el otro. El fuego incipiente sería el león verde y el león rojo, el fuego ya totalmente desarrollado. Otros autores afirman respecto al león verde que se refiere al íntimo. El león, al igual que otros símbolos, ostenta una doble simbología. Como fuerza bestial, alegoriza el poder del ego. Recordemos uno de los trabajos de Hércules, la captura y muerte del león de Nemea. Y el león también, como bestia salvaje y furiosa, ha de ser erradicado de nuestra psiquis. Debemos aniquilar el león de Nemea si queremos desarrollar las virtudes de arte. El león, el elemento fuego, también representa el oro en su aspecto superior. El propio Landsbrick afirma, bien puede ser un milagro que estos leones no se hagan más que uno. El fuego macho y fuego hembra, combinados en la práctica tántrica del gran arcano, podría dar paso al despertar de Kundalini, siempre que antes se haya despertado consciencia. En este grabado se nos muestra un perro y un lobo entablando una feroz lucha. El perro fue siempre consagrado al dios Mercurio. Los hierofantes del antiguo Egipto concedían un alto honor al perro. El guardián del templo de Esculapio, en la Roma augusta de los Césares, era siempre, curiosamente, un perro. Los perros sagrados del templo de Vulcano, en el Etna, eran siempre cuidados religiosamente. El perro es el emblema del mercurio, de los maestros del arte hermético. En cuanto al lobo, en la alquimia, por parte de algunos autores, representa el fuego. En el caso de Basilio Valentín,
cuando se hace referencia al lobo gris, se está refiriendo a otro elemento que es el antimonio. En el grabado vemos la cola del lobo representado como una flama, una especie de fuerza ígnea. Curiosamente está pintada de esa manera, como si fuera precisamente una especie de lengua de fuego, ¿verdad? Y no es casualidad. No es extraño que el lobo intente en nuestra ducha tenaz unirse al mercurio, el perro, ya que esa unión es la que persiguen los trabajadores de la gran obra. También nos encontramos en que el perro es símbolo del instinto erótico. Y lo vemos también simbolizado dando alguna pista respecto a la fuerza que se debe de utilizar, que es clave para la gran obra, que es precisamente esa fuerza sexual, esa fuerza erótica que utilizamos para la transmutación de nuestra simiente. Bien, el mítico dragón que se muerde su propia cola, símbolo equivalente al emblema antiguo de Sofía, la sabiduría, figurada como una serpiente en la actitud de engullirse a sí misma. En este emblema maravilloso, pues también Lasby ha querido dejar alguna que otra pista. El fuego encarnado en el dragón se alimenta de sí mismo, se transmuta a sí mismo y se metamorfosea de mil maneras distintas. En otro orden simbólico debemos vencer a nuestro dragón interno, que representa el ego, para una vez aniquilado el mismo, pues encarnar en nosotros el dragón de sabiduría, el ser, el íntimo, el veneno que emana del dragón, al cual se refiere Lansbury. Cuando afirma de su veneno se hace la medicina, se refiere al hecho de que el veneno que emana de dicho dragón viene a ser la misma fuerza sexual indebidamente encauzada, y esto destruye todo a su paso. Las razas se degeneran y destruyen por el mal uso de la fuerza sexual. Los aspirantes a la Rosa y la Cruz, conocedores de la operativa alquímica, pueden utilizar el veneno zoático para aniquilar las bestialidades que moran en las comarcas psicológicas de todo ser humano. He aquí el reverso y el anverso de la misma medalla. Demonium est Deus inversus. Necesitamos vencer al dragón, vencer los impulsos sexuales de tipo infernal, y solo así conquistaremos las vestiduras sagradas del ser. Bien, dejamos unos segundos observar este grabado y su simbología, porque tiene algunas cuestiones interesantes. Bien, vemos un rey en su trono, pisando un dragón, tiene concretamente pues, una cruz sobre un globo que sujeta con su mano derecha, un cetro, un delfín. Tenemos a lo lejos observamos un río, un puente, unas escaleras, un arco románico, elementos muy interesantes. Bien, Lansbury afirma lo siguiente en este grabado. He aquí que os enseño una gran cosa y cómo se eleva el rey por encima de todo. Oíd lo que reclama el noble señor. He triunfado sobre todos mis enemigos. He puesto el pie sobre el dragón. Soy un señor y un rey sobre la tierra. Ninguna altura prevalecerá sobre la mía, ni por el arte, ni por la naturaleza de ninguna criatura viva, pues tengo en mi poder todo lo que deseas. El rey sentado en su trono, con la cruz del imperator sobre el globo, ese globo simbólico, tal símbolo, rey que ha de nacer, morir y resucitar en nosotros, es un reflejo de las tradiciones egipcias, caldeas, aztecas, cristianas o druídicas, según las cuales el principio salvador ha de tomar para sí el gobierno de todas nuestras funciones. En realidad, esas funciones físicas y psíquicas son totalmente asimiladas por lo que es nuestro maravilloso Cristo interior. Este es el mítico Osiris, el poderoso Hormuz, el divino Apolo, el célebre Quetzalcóatl y el mismísimo Christus de los primitivos nazarenos y cristianos. La llegada del Rey Sol es siempre precedida por el acontecimiento de Belén. El niño precede al hombre y es el hombre Christus quien realiza el drama que habrá de liberarnos. Los enemigos que han de ser vencidos son los yoes, evidentemente, siempre lo venimos repitiendo. El maestro Johansson afirma, el ego está compuesto por una infinidad de yoes. Los yoes son legión. El ego es simple y llanamente un conjunto de valores positivos o negativos. Esos valores o agregados psíquicos, astrales, mentales, volitivos, son los que en forma definida reciben el calificativo de yoes. Bien, por otro lado,
recordemos al gran Kabir, Jesús el Cristo, expulsando con su simbólico látigo a los mercaderes del templo. Es una realidad que los yoes psicológicos pues mercadean con nuestras energías. Necesitamos vencer al dragón, hemos de quitarle sus impulsos brutales mediante el sabio uso de la energía sexual y de la conexión Lingam-Yoni. El rey se nos muestra posando sus plantas sobre un dragón para indicar el fuego domesticado, y a su lado se asoma un delfín señalándose el control absoluto sobre las aguas espermáticas. En su siniestra lleva el rey un cetro de poder, tal como hemos comentado antes, y todos los antiguos hierofantes tuvieron tal cetro. El rey coronado es la alegoría de la victoria en el trabajo con el horno. El trono se levanta sobre un arco de estilo románico, y dichos arcos siempre fueron sinónimo de victoria. Todo el trabajo tiene por materia prima el líquido elemento, que es lo que vemos justamente allí, a lo profundo del grabado, y ese líquido elemento pues, es nuestro mercurio, nuestras propias aguas espermáticas, y por eso se observa al fondo, tal como hemos dicho, del paisaje, pues un gran río que se adentra en la ciudad. Recordemos, por otro lado, tal como vemos aquí, símbolo del imperator, digamos que es una fase, también es un momento en el cual el iniciado, el aspirante, pues penetra en lo que es la Jerusalén, pues habiendo realizado lo que es una total victoria sobre la mente. Y de ahí obtiene justamente el globo, el imperato, concretamente sobre el mundo, su dominio sobre lo que es el mundo. Bien, para comprender el siguiente grabado hemos de entender lo siguiente. Los alquimistas antiguos pues no dejaron nunca de identificar la piedra filosofal con el Cristo. Los alquimistas consideraban que él, el Cristo, era la antropomorfización de la piedra filosofal. Horus, el dios solar del panteón egipcio, es decir, el oro o el crisos en griego. Fulcanelli, gran alquimista mencionado por el maestro Johansson, afirma: en la tradición de fuego celeste o del fuego terrestre, del fuego potencial o virtual que compone o disgrega, engendra o mata, vivifica o desorganiza. Hijo del sol que lo genera, servidor del hombre que lo libera y lo mantiene, el fuego divino, caído, decadente, aprisionado en la materia, determina su evolución y dirige su redención. Es Jesús en su cruz, imagen de la irradiación ígnea, luminosa y espiritual, encarnada en todas las cosas. Es el Agnus inmolado desde el comienzo del mundo y es también el Agni, dios védico del fuego. En este grabado, Laswig lo acompaña con un texto que dice lo siguiente: de Israel ya vino un padre antiguo, posee un hijo único al que ama con todo su corazón. Bien, analizando el término Israel, tenemos propiamente lo que es la partícula is, que hace referencia a Isis y los misterios isiacos. Ra nos recuerda al logos solar. Él, lo que es la partícula él, se refiere a él, al íntimo, el Dios interior profundo de cada uno de nosotros. El pueblo de Israel obedecería a las distintas partes del ser. Los alquimistas que trabajan con Isis, el agua mater, el mercurio, la divina madre, auxiliados por Ra, el fuego sagrado, encarnan al ser y sus excelencias. Realmente la aspiración de todo iniciado, de todo alquimista, es la unión precisamente con la piedra sagrada, o real ser. Cuando el cuerpo o padre de la piedra ya está preparado, pues empieza a desarrollar toda la temática alquimista trascendental que culminará con la encarnación del Hijo muy amado. Del mismo modo que el fuego y el agua se mezclaron en el macrocosmos y dieron luz al sistema cósmico actual, al universo, en el hombre debe de operarse una unión trascendental de sus principios ígneos y acuáticos que le lleven a la encarnación de su Yeshua particular. Aquí vemos un poco lo que se especifica respecto a la creación del hombre, tal también como hemos hablado en alguna charla. La creación del hombre solar implica abrir los 7 sellos del Apocalipsis
mediante la vivencia de los 5 valores. Aquí vemos lo que es un esquema que ahora vamos concretamente, bueno, a pasar un poquito por encima. Y ahora continuamos explicando lo que es ese grabado. Este es el misterio de lo que es la cábala. El maestro M. Johansson afirma: quien aspira realmente a despertar conciencia debe trabajar con el fuego y el agua, debe de lograr la transmutación de su simiente divina y hacerla ascender convertida en luz y fuego a través de los nadis y Daipingala, hasta que las corrientes solares y lunares hagan el contacto fundamental en el chakra Muladhara para despertar a la divina serpiente ígnea de Kundalini. Este es el misterio de la cábala, ¿no? Hacer que el hombre vuelva a su átomo superdivino, a su Ein Sof particular, y en el grabado aparece el hijo cogiendo de la mano al padre. En este caso, volvemos otra vez para atrás, vemos como el hijo coge de la mano al padre. El hijo es el desdoblamiento del padre, viene a constituir eso que es el chokma en la cábala, el chokma hebraico, el Vishnu de los indostanes, el segundo logos. La vestimenta del hijo es la de un guerrero, como vemos aquí. Es un guerrero nato, es un ente auténticamente revolucionario. Cada vez que se manifiesta a través de hombres preparados es cuando adviene lo que es el Cristo. En este grabado, pues vemos concretamente también un elemento que es el de la derecha, que es simplemente el que acompaña en algunos grabados justamente a nuestro querido alquimista y a lo que es, en este caso, al hijo y al padre. Y es un intermediario que al final se fusiona con todos, que es justamente el espíritu de Mercurio. Bien. Se dice concretamente, como hemos comentado antes, veíamos aquí un sistema, ¿no? Hemos hablado de que en el grabado en el que se mostraba la cruz del Imperator, pues advenía justamente en la cuarta iniciación de Misterios Mayores, ¿no? Cuando alguien adquiere también el grado de Buda. Pero alguien realmente no consigue su alma humana hasta que llega a la quinta iniciación de Misterios Mayores. Vemos concretamente que el manas superior pues, es el alma constituida por los cuerpos cristificados. El manas inferior son los cuerpos de naturaleza animal lunares sin luz ni fuego, producto de la fornicación. El Buddhata, como hemos dicho muchas veces, es la esencia, la chispa divina, que es prisionera del ego. El Buddhi es el alma divina plena y totalmente despierta, libre de ego. Y Atman constituye eso que es el íntimo. Esto, digamos, es un esquema para que no nos podamos perder y ubicar realmente cuando hablamos de términos relacionados con alma humana, alma divina. Realmente Atman tiene dos almas, Buddhi y Manas. Esto también de alguna manera lo hemos explicado alguna que otra vez en alguna que otra charla y también hemos profundizado sobre lo mismo. Bueno, digamos que el siguiente grabado es una continuación un poco del anterior. Lansbury dice: oh hijo, en tu ausencia estaba muerto, mi existencia se hallaba en grave peligro. Qué alegría me causa tu retorno. Al entrar el hijo en la morada del padre, lo traga con su propia boca. También Forcandeli afirma: la puesta en práctica del axioma, de alguna manera, matar al vivo para resucitar al muerto, le permite al sabio la posesión del azufre vivo, agente principal de la piedra, y de las transformaciones que pueden esperarse de ella. Le permite unir la vida a la vida, unir la vida del hijo a la del padre. La unión del padre y del hijo tragándose el primero al segundo, de la misma manera que estas sustancias, consecuencias de la operativa alquímica, deben unirse en nuestro interior, en nuestro laboratorio corpóreo. En nuestro laboratorio interior es bien cierto que debe de operarse una unión alma-espíritu para que se realice la autorización. Desde el punto de vista alquímico, la piedra debe observarse todos sus elementos acuosos y sulfurosos, asimismo, o debe de asimilarse todos esos elementos acuosos y sulfurosos, y cuando son acuosos y sulfurosos siempre nos referimos pues al binomio agua y fuego. Asimismo, el ser interior profundo debe integrar todas las partes que lo constituyen. La ley del amor es la ley del Padre, así como la del Hijo es el sacrificio.
El guía permanece de pie entre dos columnas, el azufre y el mercurio. El guía al lado es una descripción simbólica de también las naturalezas ya reunidas para dar el toque final a la magna obra, tal como hemos comentado antes. Ahí tenemos la presencia del guía con una túnica de lino que simboliza lo que es la pureza y la castidad científica. Bien, prácticamente llegando casi al final del camino, tenemos en este grabado que el mercurio ha multiplicado sus virtudes. La piedra ya está hecha, realizada. Son innumerables las virtudes de la piedra filosofal, de la cristalización de la gran obra. El rey sol coronado, el señor de la piedra, el padre de todas las luces, el Cristo íntimo en sus perfecciones, siendo él mismo la piedra. Especial importancia tiene el régimen de Saturno en la obra, es decir, la muerte, y dice también un gran alquimista, Ireneo Filaleteo, lo siguiente: al túmulo o sepultura en el cual se encierra el rey, se le dice o se le llama nuestra obra, Saturno. Feliz aquel que puede saludar a este planeta, oh Saturno, espectáculo triste e imagen de la muerte eterna, pero dulce anuncio para el artífice. Solo tras la muerte adviene lo nuevo. Para poder morir hay que despertar. Ese es un añadido que hacemos nosotros para dejar siempre claro que para poder empezar a morir, lo primero que hay que hacer es llegar al despertar de la conciencia. Solo muriendo psicológicamente se pueden separar los excrementos del resto del compuesto, es decir, nuestros propios yoes, el ego, de lo que es la conciencia. Y solo así adviene a nosotros pues una naturaleza nueva y regenerada. Incuestionablemente, quienes han alcanzado la piedra de los filósofos, que viene repitiendo el mismo Lansbury a lo largo de todos estos grabados, pues tienen la dicha de tener al Padre de todas las luces encarnada en su muy humana naturaleza. Y están sentados a la diestra del mismo. La túnica purpúrea del guía es el sello del triunfo hermético. El color rojo, según pues, prácticamente la gran mayoría de los libros de alquimia, es el de la piedra filosofal o la misma fase del arrubero. Y aquí vemos concretamente, pues en algunos grabados, la importancia que cobra lo que es la decapitación del ego y la muerte psicológica, la muerte mística. Como siempre en esas maravillosas catedrales observamos pues la decapitación que implica justamente la muerte de los yoes. Y afirma el maestro Yuguansu, para terminar: el maestro realiza su ascensión victoriosa hasta encarnar en sí mismo eso que está más allá de la Trinidad manifestada, eso que está más allá de Brahma, Vishnu, Shiva. Encarna la Trinidad inmanifestada y oculta, la Trinidad abstracta. El maestro encarna el prototipo espiritual solar y absoluto de la Trinidad suprema. Radiante de poder y de gloria, el gran maestro ingresa triunfante a un santuario del sagrado sol absoluto, donde una gran ceremonia suprema señala el ingreso al sagrado sol central y luego de supremas preparaciones finales ingresa al espacio abstracto absoluto. Bien, como siempre, todo esto siempre en base a la vivencia de los 5 valores, que son justamente la clave para llegar precisamente a ese despertar y a la culminación de la gran obra. 5 valores, 5 herramientas de las cuales siempre hablamos y que quedan constituidas justamente en la vida, muerte, amor, libertad y sabiduría. El valor de la vida implica precisamente el trabajo con la energía sexual, algo que siempre se mantuvo en secreto por cuestiones precisamente relacionadas con el secreto iniciático y también por el contexto de la época. Nadie podía hablar de estas cuestiones si, obviamente, la Inquisición pues, detectaba que había algún tipo de herejía, pues peligraba la vida del aspirante, del iniciado, del maestro, etc. En lo que es la transmutación, las prácticas de transmutación sexual, encontramos 3 tipos de transmutación: lo que es la transmutación unipolar, bipolar e integral. La transmutación unipolar es para aquellos que trabajan todavía sin pareja y que realizando la práctica de manera diaria realizan una magnífica práctica aportando de átomos de naturaleza crística a su divina conciencia, a su budata, a su chispa divinal, a su esencia, y es una práctica magnífica, viviendo prácticamente la transmutación unipolar,
más el resto de los valores, alguien a nivel individual puede perfectamente llegar al despertar de la consciencia. Esa energía sexual transmutada, convertida en energía crística u hojas, sube por los canales de transmutación Ida y Pingala, como vemos en la imagen, hasta el cerebro para desembocar más tarde en el corazón. Vemos concretamente, claramente, el recorrido de lo que en alquimia se denominan los tubos conductores o los canales de transmutación. El segundo tipo de transmutación es la transmutación bipolar, que es la antesala a lo que es el arcano solar, que ahora veremos. Por medio de la transmutación bipolar, hombre y mujer se pueden coger de las manos, pueden estar también en contacto espalda con espalda, rodilla con rodilla, y ahí se realiza un intercambio bioelectromagnético magnífico, un intercambio energético, insisto, como preparación previa a lo que es la práctica de transmutación integral, como vemos en la imagen, muy bella, muy simbólica, en la cual se produce, ya sí, no como en la anterior transmutación bipolar, pero ya en este caso sí, en el tercer tipo de transmutación denominada integral, arcano solar, arcano AZF, arcano real, Udvareta Yoga, magia sexual, Tantra blanco, donde decimos que ya hay conexión sexual, sin embargo, al haber conexión sexual, de ninguna manera hay ni orgasmo ni eyaculación, sino una magnífica sublimación, una magnífica transmutación de la simiente. Bien, en el valor de la muerte ya hemos mencionado la importancia que reviste Saturno. En la muerte mística nos estamos refiriendo obviamente no a la muerte del cuerpo físico, sino a la muerte del ego. En la muerte del ego lo que debemos de empezar prácticamente es a comprender que estamos sometidos precisamente a las cadenas del ego. Nadie puede vivir siendo un esclavo del ego. Con lo cual, para empezar a vivir la muerte del ego, tenemos que empezar a realizar su control. Debemos empezar a realizar pues, un control yoístico, un control de los yoes y evitar la manifestación egoica. Aquello que se expresa a través del animal racional, pues precisamente es eso, son yoes, es el ego. La conciencia precisamente está dormida por la acción totalmente avasalladora de lo que es el ego. Entonces, inicialmente en el estado que nos encontramos podemos realizar un magnífico autocontrol y si hablamos ya de eliminar el ego, tendríamos que cumplir ya otros requisitos. El primero sería, por supuesto, despertar conciencia y luego, posteriormente, después de haber despertado conciencia, como consecuencia de las prácticas de magia sexual, podríamos tener la posibilidad de despertar el fuego sagrado de Kundalini. Recordemos que Kundalini solo lo puede despertar pues, con las prácticas de magia sexual entre hombre y mujer. Y siempre y cuando, insisto, en la idea se haya despertado conciencia. Una vez que se ha despertado conciencia y una vez que se ha despertado Kundalini, obteniendo ya el fuego sagrado, la espada de Excalibur, ese azot de los alquimistas, ese fuego sacro santo, podemos entonces ya empezar a eliminar los yoes. Vuelvo otra vez a reiterar el hecho de que en las conferencias que hemos mencionado anteriormente en un momento dado de esta charla, si no recuerdo mal, en la conferencia denominada Morir para morir, pues hemos explicado los pormenores para lo que es las fases, las tres fases fundamentales de eliminación de los yoes. Bien, lo que es el valor del amor nos hace referencia precisamente a amar a nuestro prójimo más que a nosotros mismos y no hay mayor amor que dar lo más valioso que tenemos. ¿Y qué es lo más valioso que tenemos? Pues obviamente lo más valioso que tenemos es la enseñanza de la rosa y la cruz. Nosotros hemos recibido gratuitamente esa enseñanza y tenemos que darla a los demás gratuitamente. Es algo de lógica que si queremos avanzar en el sendero, pues obviamente pues tenemos que también dar la posibilidad a que otros avancen. No podríamos acaparar para nosotros el conocimiento si no lo pudiéramos compartir con los demás, independientemente de la decisión que tomen las demás personas de querer utilizar sabiamente esa enseñanza que se les da o ignorarla. Nosotros simple y llanamente nos atenemos al hecho de dar esa enseñanza. Luego lo que el receptor de la misma pues tome la decisión de utilizarla o no utilizarla, bueno, ya ahí no podríamos entrar. De luego, si la utiliza, pues sería una alegría para nosotros, pero el aspirante debe de compartir el conocimiento y debe de dar a otros la enseñanza Rosacruz gratuitamente. Y el valor de la libertad habla precisamente de algo
que está relacionado con lo que hemos dicho de la muerte del ego. En este caso, lo que hacemos realmente es querer aprender a vivir conscientemente. Vivimos continuamente en el sueño de la inconsciencia. Y para aprender a vivir conscientemente, pues tenemos que aprender a dividir la atención en tres aspectos: individualidad, acción y ubicación. Continuamente la mente está generando imágenes, ideas, proyecciones del pasado, proyecciones del futuro, preocupaciones, inquietudes, pensamientos continuos. Es un torrente continuo, es un devenir de la mente que no se detiene. Para detener concretamente ese torrente que nos sumerge en el sueño continuo, pues tenemos que establecer un muro de contención para que realmente aprendamos a vivir conscientemente de minuto en minuto, de segundo en segundo. Y ese muro de contención, en la práctica, en la orden Rosgol, lo denominamos la práctica del IAU, que es justamente la división de la atención consciente en tres aspectos: individualidad, acción y ubicación. No, utilizamos dos aspectos principales para realizar esta práctica: el autorrecuerdo y la autoobservación. Mediante el autorrecuerdo nos autorrecordamos como conciencia, no como personalidad humana, sino nos autorrecordamos como conciencia. Sin perder esa noción, extendemos esa bella sí, utilizando la autoobservación, la atención consciente hacia lo que estamos haciendo en un momento dado. Y sin perder nuestra individualidad y sin perder nuestra acción, es decir, lo que estamos haciendo, extendemos nuestra atención consciente hacia el lugar en el que nos encontramos. De tal manera que dividimos justamente la atención en tres e impedimos, en ese sentido, la manifestación de los yoes. Bien, podemos acompañar esta práctica de lo que es el mantra OM, pronunciado internamente, de alguna manera que coadyuva a mantener lo que es la atención. Es una práctica compleja, difícil, pero ya sé que es un tópico de la frase, pero Roma no se hizo en 2 días, ni se hizo con 2 piedras. Pues se forjó a lo largo de muchos siglos un auténtico imperio. Y de esa manera, poco a poco, de segundo en segundo, es como podemos empezar realmente a vivir conscientemente con lo que es la práctica del IAU, con esa división de la atención consciente, utilizando esas dos columnas torales: autorrecuerdo y autoobservación. Y por último, el valor de la sabiduría es obviamente hacer referencia a hacer la voluntad del Padre. Sin embargo, obviamente, en el estado en el que nos encontramos, pues es difícil hacer la voluntad del Padre. Lo que solemos hacer es nuestra propia voluntad. Pues bien, diríamos que la voluntad del Padre en primera instancia sería despertar conciencia. Debemos despertar conciencia y sobre todo siempre las prácticas, siempre en todo momento, pues acudir a nuestros divinos padres para cualquier cuestión que necesitemos y tenerlos siempre presentes, sentirles presentes y estarán ahí con nosotros. La combinación de esos 5 valores, indefectiblemente, sin ninguna duda, con una vivencia plena, lleva al aspirante a la suprema meta del despertar de la conciencia, la unión con el íntimo, la realización de la obra total y a colocarse justamente con pie y medio en las puertas de lo absoluto. Pues bien, estos mismos 5 valores, esta enseñanza, es la que nos tratan de explicar los alquimistas en estas maravillosas joyas que se constituyen prácticamente en mapas conscienciales, en auténticos guías que si podemos aprovechar, podemos realmente revestir su simbología y también podemos reafirmar nuestras pretensiones de querer seguir adelante del camino, puesto que ya hemos comprobado que estos grandes alquimistas consiguieron realizar lo que es esa obra y de alguna manera también una vez empezaron desde cero como nosotros. Con lo cual, pues yo creo que también nos puede ser de ayuda tener esa idea siempre presente. Bien, terminamos aquí, no quiero extenderme más, simplemente dar las gracias a los amigos y si hay alguna pregunta y yo soy capaz de contestar, pues estaré encantado. Muchas gracias a todos. Gracias, Rafael. Mientras hay una consulta a través del chat de Marco Espinosa que dice lo siguiente: ¿cómo fortalecer la espada, es decir, la voluntad, para cortar la cabeza del dragón, lujuria? Pues es una buena pregunta, porque precisamente eso que se llama voluntad en todos los aspectos de la vida, pues hay muchas personas
que les cuesta desarrollar iniciativas pues, para lograr objetivos, ¿no? Decía un maestro como Gurdjieff, maestro G, que debíamos de primero plantearnos objetivos pequeños para luego ir consiguiendo esos objetivos y conseguir objetivos más grandes. Sin embargo, también contamos con una poderosa ayuda, y es esa ayuda que nos confiere, por un lado, las prácticas de transmutación, pero luego, por otro lado, también tenemos prácticas también enfocadas precisamente a la voluntad, ¿verdad, Laura? Tenemos concretamente pues, una serie de prácticas en las cuales se puede desarrollar la voluntad. Con lo cual, aquí los maestros han pensado en todo. Si no tenemos voluntad, pues podemos tener prácticas para desarrollar esa voluntad. No sé si ahora o quizás más adelante en el canal o en lo que es el grupo de WhatsApp podemos proporcionar esas prácticas para desarrollar la voluntad. Y propiamente, aparte de esas prácticas, yo diría lo que acabo de comentar. El hecho de trabajar con nuestra energía, con la transmutación de nuestra energía, es fundamental para fortalecernos en todos los aspectos, y el hecho también de ir a proponernos objetivos, aunque sean pequeños, cumplirlos para ir escalando y proponernos objetivos cada vez mayores para ir superándonos a nosotros y así ir fortaleciendo esa voluntad. Con lo cual, pues tenemos varias posibilidades para enfocar el hecho de cómo acometer esa voluntad para cuando llegue el momento enfrentarnos precisamente con toda su crudeza a ese dragón que es el que nos corroe y el que trata de esclavizarnos precisamente pues de manera continua, no solo en este plano, sino adormeciéndonos cada día más y más. Podemos en un momento dado tener o forjar la espada de la voluntad utilizando esas herramientas que hemos comentado ahora. Gracias, Rafael. No sé si alguien más desea consultar. De lo contrario, tenemos otra pregunta también de Marco a través del chat que dice lo siguiente. No sé si puedes, por favor, Rafael, ir a la diapositiva en la cual se encuentra el rey sosteniendo el mundo y hay unas escaleras que la anterior, esa misma, la consulta es referente a ese gráfico que dice cuál es el significado de esas 6 gradas. Bien, si contamos realmente, en vez de 6, tendríamos 7, porque justamente la última se constituiría en la séptima. Y aquí los alquimistas, en este caso como viejo zorro, el señor Lansbury, no deja prácticamente nada al azar. Entonces, curiosamente contaríamos las 6 más la séptima, que es la que accede al trono. Bien, justamente recordemos que son justamente los 7 cuerpos en los cuales hay que realizar todo ese trabajo relacionado con la iniciación. El cuerpo físico, vital, astral, mental, causal, el cuerpo búdico y el cuerpo átmico. Justamente esos trabajos vienen explicados en el libro del maestro Johansson, La iniciación Rosacruz, pues nos confieren justamente la cristalización de esos cuerpos y el poder obtener el fuego para en cada uno de los cuerpos poder trabajar con él, pero no solo en la primera montaña de fuego, sino en la montaña relacionada con la resurrección, y luego propiamente en la misma montaña de fuego poder justamente utilizar ese fuego y trabajar con los 7 cuerpos en los misterios divinos o de la luz, etcétera, etcétera. Entonces, además, dése cuenta repasamos rápidamente que hemos dicho que aparte justamente de esas escaleras, tenemos lo que es el cetro de mando, el cetro de poder, la corona del triunfo, tenemos el dominio del fuego o el dominio del ego, que es lo que está pisando el rey, tenemos el globo del imperator, que sostiene la 4ª iniciación de misterios mayores, en el cual se obtiene también el grado de Buda. Cuando se entra en la Jerusalén celestial, se constituye el supremo imperator. Y luego tenemos el delfín, que hace referencia precisamente a nuestras aguas espermáticas, al trabajo con las mismas o al dominio de las mismas. Básicamente, también habíamos dicho que hay un símbolo relacionado con el triunfo. En todo arco de triunfo tenemos aquí un arco románico, que es donde está sustentado el trono y todo el soporte donde pues está sentado lo que es el rey.
Yo diríamos que son 6 más la séptima que da acceso justamente a lo que es el triunfo y a constituirse en rey, pues justamente de nuestras eh, rey de nuestras propias pasiones, el haber obtenido el triunfo hermético, etcétera, etcétera. Bueno, Rafa, la herencia dejada por los alquimistas medievales europeos es enorme. Hemos visto en diversas charlas que has dado, pero en esta de Lamsbrick que has expuesto hoy, nos sigues mostrando maravillas, ¿cierto? Sin embargo, ¿qué dice el canon científico al respecto de estos libros? ¿Por qué te pregunto esto? Porque se considera que son libros que, bueno, han pasado de época, corresponden, dice el canon científico, a esa época oscurantista que ha sido la Edad Media. Sin embargo, y aquí está Fulcanelli dice que la Edad Media ha sido la época, la edad, no sé cómo podríamos definirla, más luminosa en la historia, en ese periodo de la historia de la humanidad, especialmente en Europa, porque ha dejado catedrales góticas, tallado, escrito, todo este saber y este conocimiento. ¿Qué pasa con ello? Esa es mi pregunta, gracias. Bien, bien. Realmente estoy totalmente de acuerdo con Fulcanelli y además lo afirman otros autores en el sentido que para nada la Edad Media es oscurantista. Se le ha dado esa imagen, pero para nada. Recordemos solo un dato. En todo el periodo medieval, y todos hemos visto, bueno, casi todo el mundo ha visto la película El nombre de la rosa. ¿Y por qué menciono esta película? Pues porque prácticamente las órdenes medievales, las órdenes religiosas, fueron las que hicieron, en su gran mayoría, pues una acumulación de saber en los monasterios, en sus bibliotecas. Si no hubiera sido por ellas, yo creo que prácticamente no nos hubiera llegado toda la sabiduría griega, que fue precisamente traducida, y toda la filosofía griega hoy no existiría, al igual que prácticamente todo el saber que nos ha legado pues, prácticamente de otras culturas. Con lo cual, y al igual que tú muy bien haces mencionando, desde el punto de vista artístico, esas catedrales góticas impensables el que pudieran ser realizadas hoy, que son auténticos libros en piedra, que son auténticas guías también, mapas para la conciencia. ¿Qué dice la ciencia al respecto? Bueno, el establishment científico pues hay 2 aspectos. Primero, desde el punto de vista artístico, siguiendo con lo que es el tema de las catedrales, prácticamente niegan que haya una simbología en las mismas, sino que se circunscriben simplemente a una cuestión meramente estética, artística. Los grandes catedráticos del arte, además, cuando hablan de la simbología, en vez de especificar la realidad de esa simbología que obedece a un código tasado y explícito, simplemente lo especifican de que en el hipotético caso de que hubiera una simbología, pues prácticamente se debería de utilizar lo que es la intuición para esa simbología. Esos son los pocos, pero la ortodoxia niega que haya ningún tipo de lenguaje, ninguna simbología en la estética de la catedral gótica. Por otro lado, respecto a lo que es prácticamente los libros de alquimia, pues primero siempre a estas alturas es bastante triste, siglo XXI, que la gran mayoría de estudiosos ubicados siempre en lo que es la oficialidad de la ciencia, pues atribuyan todavía a una práctica de laboratorio las prácticas alquímicas y en su inmensa mayoría especifican que la alquimia es una precursora de la química, cuando realmente en algunos casos pudo ser así, pero solo en el caso de los que se le denominaban los sopladores. Los sopladores era el término despreciativo que utilizaban los verdaderos alquimistas para aquellos que buscaban realmente el oro físico. Y como resultado de cierto tipo de experimentos que hicieron esos sopladores, de manera casual o causal, se crearon ciertas sustancias químicas que accedieron a las mismas por la combinación precisamente de esas sustancias químicas cuya pretensión precisamente era obtener el oro físico. Pero simplemente se especifica realmente como una prequímica. Tristemente es así, aunque sabemos que realmente otros estudiosos que, bueno, digamos que son más alternativos y que no están a lo mejor tan ubicados en la ortodoxia, pues obviamente afirman que hubo lo que es una experimentación de laboratorio físico
que el mismo Fulcanelli llama arquimia con R, arquimia, y otros estudiosos, incluso Maestro Huiracocha, denomina espagiria a las combinaciones de tipo vegetal, en la cual lo que se hacía era intentar sublimar o adquirir un tipo de compuesto para coadyuvar a la curación de ciertas enfermedades mediante la sublimación de la flema del vegetal. Eso era prácticamente la espagiria. Pero luego el auténtico fenómeno como tal, la alquimia tradicional, estrictamente hablando, es alquimia sexual. Y eso es lo que niega la ciencia, porque todavía no ha entrado en los vericuetos relacionados precisamente con el tantra yoga, etc. Lo niegan quizás por los intereses que ya conocemos y ya sabemos. Una pregunta que yo no sé si se saldrá del contexto de la conferencia, pero yo quería preguntaros a ver si todo esto tiene que ver con un asunto o un símbolo que se llama el carro triunfal del antimonio. No sé si ustedes saben de qué estoy hablando. Bueno, yo tampoco mucho. Sí, conozco la obra, de hecho tengo el libro, como no podía ser de otra manera, y digo eso porque prácticamente pues, las obras pues, más renombradas, pues hace mucho tiempo intenté hacerme con ellas, ¿no? Y afortunadamente pues pude hacerme con ellas, ¿no? Libro atribuido al mismo Basilio Valentín, en el cual yo siempre he dicho que Basilio Valentín, ya hemos dicho que el nombre de ese alquimista significa el vencedor de la piedra, y sus escritos de alguna manera son los más herméticos y los más complejos para poder interpretar, son muy jeroglíficos. El carro triunfal del antimonio también habla de lo que es todo el proceso alquímico, y realmente lo que es el antimonio, lo que trata de es un compuesto simbólico que de lo que trata es de fijar, o como fijador del oro o de la conciencia en nosotros. Y ese carro, obviamente, pues hace referencia eh, a lo que es lo que hemos hablado concretamente del cuerpo como tal de la piedra filosofal, que se va forjando continuamente según el alquimista va progresando. El resto del libro, insisto, solo creo que es posible develarlo por alguien que haya despertado conciencia, porque es muy complejo. Pero es otro libro más dentro del corpus alquímico, del cual estamos intentando hablar en estas charlas, y yo no me atrevería a develarlo. Algunas cuestiones se pueden vislumbrar, otras son altamente complejas. Hablando de ese alquimista, del mismo autor del carro triunfal del antimonio, eh, como ya hemos comentado en alguna ocasión y creo que he mencionado antes también a lo largo de la charla, existe otro libro que es concretamente Las 12 llaves de la filosofía, de los cuales lo que haremos será extraer también esos grabados para poder traerlos a colación a una interpretación semejante a la que hemos hecho a día de hoy, pero que nos puede develar otros aspectos que quizás no hemos tratado hoy. Pero sí, está usted justamente la razón a decir que está totalmente relacionado ese libro pues con la charla que hemos dado hoy. Insisto, libro clásico también atribuido al enigmático alquimista Basilio Valentín. Sí, señor. Y una pregunta más, lo último, para no abusar. Eh, ¿Por qué del antimonio? Porque el antimonio es un elemento de la tabla periódica actual, ¿verdad? De la que conocemos en química. ¿Por qué precisamente del antimonio? Pues precisamente porque a la hora de intentar interpretar los libros de alquimia, no tenemos que interpretarlos a la luz de la química. Simplemente son términos que utilizaban los alquimistas para luego realmente atribuirles un símbolo o una simbología totalmente distinta. Obviamente trataban muy hábilmente de camuflar la enseñanza, pues por las razones que hemos dicho, por dos razones fundamentales. Primera, por el propio código de silencio iniciático que en aquella época estaba impuesto, y por otra, obviamente, porque no podrían dar un significado abierto a una enseñanza que les hubiera valido, obviamente, un proceso inquisitorial que les hubiera llevado sin ningún tipo de duda a arder en la misma hoguera. Entonces, se utilizan concretamente, insisto, tanto símbolos químicos, pero que llevados a la interpretación, obviamente, a la luz de la enseñanza, tal como hemos demostrado hoy, significan algo totalmente distinto.
mercurio, sal, azufre, antimonio, no tienen nada que ver con lo que es una interpretación literal. Por alguna razón se eligen esa simbología, pero llevado a la luz de la interpretación, pues implica hablar pues, de lo que hemos hablado, de nuestras aguas espermáticas, del fuego contenido en las aguas espermáticas, de la conciliación de los contrarios que realiza lo que es la propia sal, etcétera, etcétera. No se puede interpretar ni vincular a la tabla periódica de elementos. Simplemente se han valido de los mismos para llevarlos a realizar una ilustración u ocultarlos mediante jeroglíficos para ocultar precisamente en su momento, se tenía que hacer así, el verdadero significado. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Y bueno, darles las gracias, desearles un buen fin de semana y bueno, invitarles a la próxima charla. Para el próximo sábado, un abrazo muy grande a todos. Gracias.